Hola, soy Jair Aguirre García y para el video de hoy vamos a estar haciendo en NX la simulación para la pieza que se ve en este siguiente plano. Se va a ocupar una herramienta, un palpador y se va a simular como en el video que estamos viendo acá. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar con esta simulación es que en NX vamos a tener una base, en este caso nuestra base se llama Vice, y nuestra pieza ya hecha con anterioridad, y las vamos a juntar con unas restricciones. Y de esta forma podemos nosotros tener la pieza acomodada en nuestra base, como podemos ver acá. Lo siguiente va a ser llamar a la máquina. Para esto vamos a ir a New y en Inspection vamos a agarrar la máquina llamada Wenzel y le vamos a dar OK. De esta forma podemos ver que ya quedó lo que es nuestra máquina y nuestra pieza posicionadas correctamente. Para esto, lo que sigue es que vamos a empezar a nosotros a llamar un sensor que va a ser el TP20 para estar palpando nuestra máquina. Pero si nos damos cuenta, el datum A, como viene en el plano, está en esta parte, en la sección inferior. Por lo que vamos a nosotros estar moviendo la herramienta en un ángulo de 90, tal vez 180, ángulo de 90, 80, no nos deja. Entonces, sigamos, y un ángulo de 90 en este caso. Y como podemos ver, la herramienta ya está posicionada. O en este caso, como estamos midiendo desde esta zona, nos conviene que la herramienta se posicione de esta forma. Pero no nos conviene que esté a 90 grados, ya que si nos damos cuenta, terminaría colisionando primero la extrusión de la herramienta antes que el palpador. Entonces vamos a aumentarle un poquito más, de tal forma que la herramienta se alce más. Sé si al bajarle nos ayude. No, ese no nos ayuda. Y este yo le subiría un poco más a 100, incluso 110. Ya no llega más. 100. Como podemos ver, la herramienta ya está en su máximo. Ya tenemos nuestra herramienta, la principal que nos va a ayudar a medir por la parte de abajo. A continuación, tenemos que seleccionar el plano en el que vamos a estar realizando esta acción. Aquí ya tenemos nuestro sensor. El plano, pues, de esta forma, vamos a llamar datum A. Luego, estamos midiendo plano datum B, B. Y estaríamos midiendo el plano datum C, pero para el fin de aprender un poquito más sobre la herramienta, vamos a cambiar el datum C por uno de posición dentro de lo que son los cilindros. Bueno, vamos a medirlo, nos vamos a saltar ese. Por fines del propósito de aprender sobre el video, vamos a medir ambos. Va a ser cilindro uno y vamos a estar midiendo el cilindro 2. Ahora sí, con esto ya podemos medir. Vamos a ocupar primero el datum A.
Al datum A vamos a ir a Inspection Path y en esta zona nosotros vamos a seleccionar cómo va a entrar nuestra herramienta a la pieza. Podemos ver que aquí ya se generó cómo va a estar palpando. Le bajamos, no tenemos la necesidad de tantos y le seleccionamos el sensor. Claro que primero hay que seleccionar el sensor aquí arriba también. Y ahora sí que sí, seleccionamos cómo va a estar simulando esta palpada. Especificamos nuestro sensor. Le damos OK. Como podemos ver, intenta entrar de la mejor forma. Y OK. Ahora, para simular, primero vamos a darle a Generate, pero a todas nuestras acciones. Y con clic derecho, vamos a ir a Simulate y le vamos a dar Play para ver qué pasa con la herramienta. Es un poco la velocidad. Continuamos y por el momento podemos pensar que todo está correcto. Pero nos falta agregar colisiones, los cuales justamente van a estar evitando o avisándonos que no esté chocando con la pieza, con nuestra base. Aquí le podemos agregar esta y agregamos una segunda de parte de la herramienta y la base. Una vez hecho esto, podemos pedirle que vuelva a simular. Aquí tenemos una colisión, como podemos ver. Aquí tenemos otra colisión, pero termina de medir. Entonces, hay que estar atentos de los pasos en los que colisiona. Como podemos ver acá, entra muy abrupto. Entonces, en esta zona, y sale. ¿Va que va? Para esto, una de las soluciones que definitivamente nos van a ayudar es que en el point set nosotros no vamos a, le vamos a dar un poquito más de espacio para que pueda medirlo correctamente. Es decir, que le podemos dar aquí 20, aquí 80. O yo me equivoqué y no es en este, es en el otro. Le podemos dar 20 y aquí 80. Y como podemos ver, ya se redujo este porcentaje. Entonces le podemos agregar un 4 acá y un 5 acá. Esto más. Y como podemos ver, una de las colisiones debería de haberse arreglado con esto. La otra colisión es cuando entra. Es decir, que nosotros necesitamos agregar un punto de seguridad antes de que la herramienta entre a palpar. Para esto, nosotros vamos a crear un Linear Safe Move Point, Move to Point. En este caso, especificamos que a nuestro pequeño compañero, nuestro pequeño punto, vaya poquito menos 400 o más, menos 450. Oh, 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 no. La cosa es que tenemos que estar viendo cuáles son los puntos que nos benefician. Entonces, podemos volver a darle clic aquí. Y entonces, ahora sí estoy casi seguro de que fue muchísimo más correcto. En Z
Z positiva, yo creo que podemos irnos hasta un 100 sin ningún problema, nos ayuda. En Y, en Y no, no le vamos a mover primero a X, vamos a irnos a un -20 o un 30 positivo, un 100 positivo. Vamos a ir viendo que la herramienta va a llegar primero a este punto. Si las cosas salen correctamente, incluso le podemos dar un poquito más de alto menos, no, así se me hace más justo o incluso más abajo, ya que de hecho queremos que entre a palpar. Entonces va a entrar aquí primero a este punto. O sea, ok, especificamos que es el mismo sensor que estamos usando. Ok, este punto que sea antes de, entonces este lo vamos a cortar y aquí lo vamos a pegar. Entonces primero va a ser el save, luego entra y hace la palpada. Vamos a dar OK, vamos a ir a la herramienta, darle Simulate y veamos cómo lo hace. Ok, aquí seguimos teniendo un pequeño error, pero creo que no debería de haber ningún problema por lo que hicimos. Pero si nos damos cuenta, nuestra colisión es que está comenzando a palpar desde un límite muy bajo. Comienza desde muy bajo y termina. Entonces, vamos a regresar a nuestro datum. Nos damos cuenta, el punto de entry es el que está chocando. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es darle un poco más de altura, un 80, el que nos ayude más, o es muy alto, un 70. Definitivamente un 70 tiene que ayudarnos más. Ok, vamos a Inspection, simulamos y veamos qué sucede ahora. Como podemos ver, ya no tenemos ninguna colisión. Entonces podemos continuar a palpar los siguientes zonas que hemos elegido. En este caso, tenemos el detalle de que si comenzamos a palpar las siguientes zonas, nuestra salida está todavía dentro de la herramienta. Así que antes de eso, le vamos a agregar una salida. En esta parte, vamos a agregar una pequeña salida que sale un poco más y nos va a dar la ventaja. Y vamos a darle a Linear Safe Move to Point. Elegimos claramente, elegimos claramente el punto. En X podemos irnos a 80. En Y podemos irnos a -20. Y le podemos dar un poco más de altura, con unos 80. Y OK, vamos OK. Damos nuestro save point. OK. Con esto deberíamos de estar más seguros. Ahora vamos a palpar nuestros demás lados. Elegimos de la misma forma un point set. Disminuimos la cantidad de points, ya que consideramos que son bastantes. Me parece una cantidad de puntos adecuado. Damos OK, damos OK. Y ahora vamos a simular, ver cómo es que está haciendo la simulación. Como podemos ver, la herramienta intenta voltearse y choca completamente contra nuestra base, completamente. Entonces, vamos a regresar a este punto de seguridad y ahora vamos a decidir
subirlo directamente a una altura mucho mayor. Vamos a darle un 180. Altura mucho mayor, -40. Y vamos a dar un eje de 150. Tenga suficiente espacio para moverse. Aquí lo vamos a subir a 120, ¿por qué no? En esta parte, por lo menos, no debería de haber ese problema. Como podemos ver, ya baja adecuadamente. Aquí vuelve a chocar. Eso ya es algo que podemos nosotros arreglar desde nuestro nuevo DAT. En el exit, en esta parte, cuando hace el exit, vamos a agregar lo que es otro punto, un linear safe move to point. Seleccionamos nuestro querido amigo y lo movemos lejos. 120, unos 40, 150, lejos. Ok, con esto deberíamos estar seguros que no está colisionando. Y por último, tenemos nuestros cilindros. A estos cilindros, de igual forma, vamos a considerar un point set. 3,4 me parece adecuado. Y le damos confirmar. De la misma forma, inspection path, agregamos un point set y le damos a confirmar. Generamos y simulamos. Play. Veamos qué sucede. Este error es algo que no podemos arreglar, puesto que nuestra base es muy chica para la máquina. ¿Ok? Como podemos ver, ya nada más nos queda arreglar un pequeño detalle, y es cuando la máquina se está doblando de nuevo. Pero ya vimos exactamente cómo se arregla este error. Entonces, por el propósito y el tiempo de este video, lo vamos a dejar hasta acá. Eh, no es nada difícil. Ya vimos que se puede palpar en cualquiera de las superficies. Si hay un pequeño error, solo hay que cambiar nuestros pequeños pasos y hay que asegurarnos de que las herramientas que estamos usando son las adecuadas y siempre estar usando de preferencia el mismo palpador, pues no estamos ocupando varios en diferentes momentos. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias.